Amigos televidentes, ¿qué tal? Enhorabuena, bienvenido a otro programa de Perspectiva Latina, donde nuestro propósito es crear una audiencia que a través de nuestro contenido se sientan más informados. Hoy tenemos algo diferente a lo que hemos acostumbrado. Vamos a hablar de la cirugía plástica y cómo la pandemia ha afectado a esta industria. Y tenemos el grato placer de tener el mejor cirujano plástico de la República Dominicana, el doctor Luis López Tallá. Y vamos a ver este video. La pandemia generada por el surgimiento del COVID-19 ha impactado drásticamente la economía mundial. Sectores como el turismo, el transporte y los servicios han sufrido las consecuencias del cierre y confinamiento obligatorio que se ha impuesto en la mayoría de los países del mundo durante meses. Una de las áreas de servicios que se ha visto afectada ha sido el sector de la medicina. La atención presencial a pacientes, los tratamientos y cirugías han tenido que ser aplazadas por meses, en especial el caso de la cirugía estética. Para conocer la situación de este sector, hoy conversaremos con el doctor Luis López Tallá, quien es doctor en medicina egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1995. Es cirujano plástico de amplia proyección, prestigio y credibilidad dentro y fuera de la República Dominicana. Es jefe del Departamento de Cirugía Plástica de la Clínica Corazones Unidos en Santo Domingo y fundador del prestigioso Instituto de Medicina Anti-Envejecimiento Punta Cana Rejuvenation Center. Cursó su especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva y cirugía en el Hospital General Santa Casa de la Misericordia de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, hace 18 años. Es también especialista en medicina antienvejecimiento por la Universidad de Sevilla. Amigos televidentes, para nosotros es un inmenso placer tener al doctor Luis López Tallá, uno de los cirujanos, si no el cirujano más renombrado de República Dominicana. Doctor, gracias por estar en Perspectiva Latina y también tomar su tiempo. Sabemos que está muy ocupado. Gracias, un placer. Bueno, como usted sabe, la pandemia ha tocado todos los aspectos de la vida cotidiana y obviamente la cirugía plástica nos ha escapado de esa pandemia, y queríamos entrar en detalle ya que la cirugía plástica es un fenómeno mundial. Muchas personas se quieren hacer de una manera u otra una cirugía, y queríamos tocar ese punto referente a cómo ha impactado la pandemia a la cirugía plástica. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, realmente el año pasado fue un año funesto para todas las áreas de la producción a nivel mundial, y como bien dices, no excluye a la cirugía plástica. Cuando la cuarentena, por lo menos en la República Dominicana, hubo 90 días de cierre. En esos 90 días todavía no se había elaborado un protocolo por las autoridades sanitarias sobre cómo sería la conducta para una cirugía electiva posterior a la pandemia. Entonces queremos decir que con estos 5 meses estuvieron los quirófanos cerrados para cirugías electivas. A esto le agregamos que las pruebas PCR para diagnosticar el hisopado del COVID-19. ¿Qué quiere decir PCR? Proteína C reactiva específica para ese virus, porque está la proteína C reactiva que te habla de cualquier inflamación a nivel corporal y, por ejemplo, es un predictor de problemas cardíacos, pero esto no viene al caso. La PCR para el COVID, la PCR SARS-CoV-19, no aparecía. Entonces, dentro de los protocolos establecidos, por lo menos aquí en la República Dominicana y en el centro donde brindamos los servicios, que es en la Clínica Corazones Unidos, que es el centro pionero en cirugía cardíaca en la República Dominicana, exigían una prueba PCR que no tuviera más de 72 horas de diagnosticada. O sea, de efectuada la toma de la muestra con el diagnóstico, cosa que era imposible porque no habían, inclusive los médicos, no teníamos acceso a las pruebas. Entonces esto postergó el que pudiéramos nosotros volver a quirófano. Esto quiere decir que el año pasado fue un año prácticamente desde marzo hasta noviembre, un año nulo, inactivo. Pero ya en este año ha habido disponibilidad de pruebas, inclusive se hacen en los aeropuertos, se hacen en carpas especializadas de los laboratorios, donde uno va en el carro, en el coche, en el auto, y te toman desde la ventanilla, te toman tu muestra, el hisopado, a través de la nariz. Entonces ya esto ha alivianado un poco este problema. Entonces ya las cosas han comenzado a fluir. Como la República Dominicana no ha establecido ningún tipo de traba para el acceso de turistas a la República Dominicana,
no le exige prueba ni mucho menos. Entonces esto ha hecho de que el turismo de salud enfocado a la plástica, que se conoce en los Estados Unidos como lipoturismo, haya comenzado desde enero con todo el pie, como decimos popularmente. Entonces ya lo que se dejó de percibir en cuanto a flujo de pacientes internacionales por fruto de la pandemia, ya ha comenzado de nuevo su flujo casi en la normalidad total. Y a esto agregándole de que en esos países la vacunación va muy avanzada, como en los Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de pacientes, y entonces ya aparte de esto vienen vacunados, vienen con su prueba lista, no porque se las exigen las autoridades aeroportuarias, sino porque es requisito nuestro. Cuando ese paciente se ingresa para la cirugía el día del procedimiento, entonces le hacemos una prueba rápida para hacer un double check y evitar que ese paciente debute con una infección por coronavirus en el postoperatorio inmediato, porque esto podría ser catastrófico. Ahí quería preguntarle, doctor, ¿qué impacto puede tener la vacuna referente a una cirugía plástica? Bueno, no solo referente a la cirugía plástica, ya estaba en un almuerzo el domingo donde estábamos conversando con algunas personas y ya hay líneas de crucero que comienzan en julio a hacer los cruceros estos turísticos tradicionales, pero solamente van a admitir pacientes vacunados. Entonces ya desde el momento de que una gran parte de la población esté vacunada y tenga su segunda dosis, ya esto quiere decir que esas personas no tienen el riesgo de ser contagiados, ni van a contagiarse, porque si usted no se contagia, usted no contagia. Ese es el problema. Al inicio de la pandemia, la virulencia del contagio era de 1 a 10, o sea, que si yo estoy con la infección, yo contaminaba a 10, pero ya con la evolución y las mutaciones de las diferentes cepas, ahora 1 contamina a 1 y quizás 2, no más de ahí. Y aparte de esto, hemos visto en las estadísticas de que ya la mortalidad ha bajado y la tasa de contagios también ha bajado, salvo en los países donde las autoridades sanitarias y gobernantes no tomaron las medidas del lugar para alertar a la población en los protocolos de prevención. Y al no protegerse con mascarilla, no tomar las medidas sanitarias y el distanciamiento social, vemos que en esos países todavía persiste una alta tasa de contagios. Bien, doctor, vamos a coger una pequeña pausa y regresamos con el doctor Luis López Tallá con una interesantísima entrevista referente a cirugías plásticas y cosas aledañas con ellas. Bien, de regreso con el doctor Luis López Tallá, cirujano plástico de renombre internacional aquí con sede en República Dominicana, y estamos hablando de la pandemia del COVID-19 y el impacto que ha tenido en la industria de la cirugía plástica. Y usted me contaba, doctor, de los pacientes que vienen de Europa, particularmente en el caso de España, que usted, tengo entendido que está considerando abrir una oficina allá en Madrid. Sí, no, de hecho ya hace unos años que estamos ejerciendo en la ciudad de Sevilla, por lo menos 3 veces al año, y ahora después que pase esto, estamos considerando también abrir en Madrid por temporada, no fijo, porque la clientela de acá nos requiere. Pero sí hay protocolos para salir y entrar a esas naciones europeas por el asunto de la pandemia. Entonces, por ejemplo, para una paciente venir de Italia a un paciente se le hace un poco difícil. En España ya se ha alivianado un poco la carga y hemos visto que han bajado mucho los casos, pero en Suiza tampoco hay esa libertad de flujo. Entonces, el turismo de salud de cirugía plástica, donde se ha restablecido son los pacientes que vienen de los Estados Unidos. Sí, por ejemplo, en Canadá tampoco, porque en Canadá, recuerda que cerraron todo, o sea, si uno regresaba siendo canadiense a Canadá, usted tenía que durar 15 días trancado antes de poder salir a la calle. Entonces esto limita mucho el que las personas se muevan para estos fines, ya que generalmente estamos hablando de una cirugía electiva con fines cosméticos que no es una urgencia. Entonces eso puede esperar. Pero eso depende, doctor. Hay personas que para ellos es una emergencia. No, hay obsesiones, hay trastornos dismorfofóbicos, pero el flujo fuerte del hipoturismo se produce generalmente en el verano, cuando están las vacaciones de verano en los Estados Unidos y en Canadá.
Ya los otros, y también para esta fecha, más o menos antes de Semana Santa y Semana Santa, por el income tax de los Estados Unidos, que claro, le devuelven a esas claro. personas ese dinero y deciden invertirlos en un procedimiento quirúrgico para elevar su autoestima. Exacto. Doctor, usted también ha sido autor de varios libros en la materia. Háblenos de los libros que usted ha escrito y el por qué. Fíjate, en el año 2003, nosotros redactamos una guía de consultas de cirugía plástica donde abarcábamos cada parte anatómica y cada tipo de procedimiento. Resulta que cuando nosotros llegamos de Río de Janeiro, hace 20 años, estaba en pañales lo que era la divulgación de la cirugía plástica para la población. O sea, los cirujanos plásticos que estaban en el país no daban entrevistas, no escribían en diarios ni en revistas, no usaban redes sociales. Entonces, al nosotros llegar de Brasil, ver que la población está desinformada. Allá fue que usted hizo su especialidad. Sí, estudiamos en la Santa Casa de la Misericordia de Río de Janeiro y regresamos hace unos 20 años desde allí. Y entonces no había nada a la mano donde el paciente pudiera documentarse. Entonces nosotros creamos la primera página web de cirugía plástica del Caribe y de Centroamérica, que fue el mismo nombre, drlopestalla.com, drlopestalla.com, que está vigente todavía. Entonces redactamos esta guía, este libro en color, describiendo cada procedimiento con fotos de antes y después y una sección amplia de preguntas y respuestas, porque existía una revista en el periódico El Nacional, una revista dominical que se llamaba Para Ti, y esta editora, Ana Jiménez, que vive en Miami, en la Florida, una periodista muy destacada en lo que es el ámbito de la ciencia y la salud, nos invitó a redactar una columna. Entonces nosotros lo hicimos interactivo. Primero describimos todos los procedimientos y luego una sección de preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas, las más relevantes, las recopilamos y es una parte importante de este libro, Aportes a la Cirugía Plástica Dominicana. Ese libro lo publicamos en el 2003, lo publicamos en el 2004 en Nueva York, en Puerto Rico, en Barcelona, en España, y el libro fue un escándalo para la época porque vino a llenar un vacío importante. Ya después de esto, con las redes sociales, entrevistas televisivas, radio, televisión, periódicos, revistas, nos encargamos de brindarle a la población mucho material de apoyo para evitar que las personas incurran en someterse a procedimientos o en manos inexpertas o sin calificar, pudiendo ser víctimas de una mala práctica. Doctor, y algo que nosotros casualmente anoche cuando estuvimos hablando del tema, que usted está muy inmerso, es en la alimentación. O sea, combina la alimentación con la cirugía. Hable un poco de eso. Bueno, Tomás Alva Edison, que fue el inventor del bombillo, ¿verdad? Del asunto, dijo, y ustedes saben cuántos años hace de esto, el médico del futuro no tratará las enfermedades con medicamentos, sino más bien a través de la alimentación. Entonces, ese es un dictado popular que siempre en América Latina ha existido, que la salud entra por la boca, pero así también lo hace la enfermedad. Entonces, hay estudios de que principios que usaban nuestros ancestros, que el viejo en el campo decía que un diente de ajo sirve para la presión, oye, tiene propiedades hasta antivirales. Entonces, la dieta mediterránea se ha demostrado que las personas que consumen esta dieta en esos países tienen una longevidad, tienen menos problemas cardiovasculares, tienen menos problemas cognitivos como el Alzheimer y el Parkinson. O sea, que uno, usando oportunamente las propiedades de cada alimento, enriquece la microbiota, que es la flora que tienen los intestinos, el intestino delgado, que es lo mismo que tiene uno en el cerebro. Y entonces esto está comunicado y de ahí depende tu inmunidad, dependen una serie de infecciones que te puedan dar virales, sobre todo, que a la larga son factores predictores de tu futuro sanitario. Entonces es muy cierto que si usted se va a hacer una cirugía plástica, dizque para después ponerse en el gimnasio, eso es mentira. En los 20 años que tenemos ejerciendo, nunca hemos visto una persona que se haya sometido a una liposucción que a los 3 meses esté en el gimnasio y cuide su alimentación. Entonces, el que no fue capaz de cuidar su cuerpo, su peso y su salud previo a un procedimiento cosmético, no será capaz de cuidar una cosa que pudo pagar y en 2 meses estaba bello, regio, y entonces piensa que esto es algo como ir al salón a cambiarse el pelo y ahí fracasamos todos. Entonces, la salud
Por eso hice el libro infantil, publiqué Come y Crece, que es una guía de alimentación para que niños a partir de los 6 años y hasta los 100 y tantos, o sea, quiere decir que hasta los ancianos, aprendan a alimentarse de una manera saludable para evitar enfermedades y alcanzar una mayor longevidad. Otra cosa, doctor, que se toma en consideración o las personas toman en consideración es el costo de la cirugía plástica, el alto costo. ¿Eso ha cambiado a través del tiempo o cómo está? No, cada vez es más costoso. Porque ¿A qué se debe? Se debe a que todo en el mundo ha ido aumentando. O sea, el costo de la factura eléctrica cada día está peor. El costo de los combustibles en el mundo entero cada día aumenta. El costo del agua cada día aumenta. O sea, todo, imagínate tú los insumos especiales para elaborar un procedimiento que es cosmético, donde necesitamos incluir en el cuerpo material o de relleno, para aumentar, para sustituir, para reconstruir, y todo esto es elaborado por laboratorios médicos en los Estados Unidos y Europa, que se compra en moneda dura, se pagan aranceles para importarlos, y son cosas que no son baratas. Entonces, todos estos insumos que usamos, no solo en la cirugía plástica, sino en todo lo que es una cirugía especializada, sea oncológica, cardíaca, oftalmológica, cualquier inclusión, implante, prótesis, interna o externa, ha aumentado de precio en el mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Que la cirugía plástica es como los carros de lujo. O sea, eso es para el que tiene el poder adquisitivo. Los problemas ocurren cuando una persona es atraída por una publicidad de una persona que quizás no tiene las credenciales, que no está en un centro habilitado por el Ministerio de Salud Pública de ese país, que usted no conoce quién es esa persona. ¿Ha sucedido esa situación en República Dominicana? No solo en República Dominicana, en toda Iberoamérica y hasta en los Estados Unidos. Entonces, eso tiene un costo base. Si usted le están ofertando un Mercedes-Benz por debajo del valor del año y del modelo, usted tiene que revisarse porque ese coche, ese carro, ese auto se le va a quedar o se le va a dañar en menos de 100 kilómetros y usted va a tener que entonces llevarlo a reparar, y cuando viene a ver va a gastar más de lo que le hubiese costado comprarlo en el concesionario, último modelo y con las garantías. Pero ¿qué pasa? Que en el cuerpo humano no es así. Lo que se mutiló, lo que se infectó, lo que se dañó, no siempre es posible reconstruirlo y que podamos devolverle la normalidad. Entonces usted tiene que grabarse en la cabeza que la cirugía plástica estética es para el que tiene poder adquisitivo, porque es un bien de lujo, es de consumo para una minoría. Y en cuanto a las cirugías en sí, ¿cuáles son las más populares? Y si los hombres también incursionan con regularidad a Sí, cirugía hoy plástica. en día los pacientes masculinos son el 20% de nuestra práctica. O sea que 20% de los pacientes que van al consultorio, sea para un procedimiento quirúrgico o cosmético, es un 20%. ¿Y qué tipo de cirugía? La más común en los últimos 5 años es la cirugía de aumento mamario. Hace unos 10 años la más común era la liposucción, pero la liposucción cayó en desgracia porque cada vez que salió una muerte en la prensa reseñada decían una víctima de la liposucción, pero no decían que esa liposucción no se hizo en un paciente obeso, que es una contraindicación. No se dijo que no la elaboró un cirujano plástico. Quizás fue un médico que invadió la especialidad y entonces por desconocimiento perforó una estructura anatómica vital con la lanza, que es la cánula. Entonces, el procedimiento más común es la cirugía de aumento mamario, hoy en día. Bien, amigos televidentes, estamos con el doctor Luis López Tallá, aquí en República Dominicana, y regresamos después de esta pausa. Amigos televidentes, estamos de regreso con el rey del biturí, como le digo yo, el doctor Luis López Tallá. Y estamos hablando de la cirugía plástica y el efecto que ha tenido la pandemia, entre otras cosas. Doctor, una pregunta importantísima, creo yo, porque ha surgido mucho en la prensa. Esas muertes repentinas que se dan cuando una persona se hace una cirugía plástica y sale obviamente con prensa negativa. ¿Qué información puede dar usted sobre ese sentido? Es muy ecléctica, el origen es ecléctico de lo que ha pasado en estos casos. Muchas veces ha pasado
que vienen pacientes de los Estados Unidos atraídos por un combo donde le ofrecen hasta hospedaje, y ese paciente tiene que saber que dependiendo de la distancia donde venga en el avión, tiene que guardar una cuarentena. Por ejemplo, si usted viene de un vuelo de más de 3 horas, debe durar 3 días para ver si le debutó un coágulo en la pierna o adquirió una infección en el avión. Sí. Si usted duró 5 horas en un vuelo o hizo conexión, debe durar 5 días. Si usted viene de Europa, un vuelo de 8 horas o más, debe durar una semana en cuarentena para no debutar con ese problema en el postoperatorio inmediato o en el transquirúrgico. Entonces, otra cosa que se da es que hay muchos pacientes que no averiguan las credenciales del profesional y entonces están practicando con ese paciente y se mueren. Hay pacientes que vienen con anemia y entonces al chuparle así vulgarmente toda la sangre, el paciente muere por falta de oxígeno. A veces hay pacientes que están en sobrepeso y entonces vienen a hacerse un combo, como si fuera yendo a una de estas cadenas de comida rápida, sí, a comprarles, dame extra papita, échame más refresco y dame el doble queso, doble hamburguesa. Entonces todos estos factores son el agravante, porque la cirugía plástica en manos profesionales, en un ambiente hospitalar adecuado, con los protocolos no violados, o sea, aguantando el tiempo de reposo, el cuidado de higiene, que ese paciente no vaya a hacer el reposo en condiciones de hacinamiento, al lado de una cañada, que hay una crecida de un río, y usted esté flotando en el colchón, o que usted tenga que entrar por un callejón en un motoconcho, que es como se llama el transporte público en motor aquí en la República Dominicana. Entonces todo esto puede llevar a un fracaso irreversible, y esto es lo que se reseña. Lo que da pena que la prensa no dice, fue una liposucción, pero no fue un cirujano. Porque tú no puedes decir que fue víctima de la cirugía plástica si el procedimiento no lo ejecutó un cirujano plástico. Exacto. Y hay muchas cosas, pero lo importante es documentarse, investigar. Google está ahí. Usted busca José Saiter y sale todo lo bueno y todo lo malo. Usted busca Luis López Tallá y sale todo lo bueno y todo lo malo, y saber de dónde usted obtiene la fuente. No es lo que yo diga, es lo que dicen los demás de mí. Doctor, desafortunadamente el tiempo pasa y en este tipo de conversación siempre es muy corto. Y queremos finalizar el programa con algo que usted tiene una preocupación y que ha escrito un libro y que debemos de dar esa información. Sí, nosotros hemos creado el documental Besos de Plástico, que es un documental que va dirigido a la población de Iberoamérica, aunque está traducido en portugués, que es parte de Iberoamérica, pero Portugal es Europa, está traducido al inglés, para que los países anglosajones tengan acceso, y está traducido en el francés, o sea, subtítulos en 3 idiomas adicionales. ¿Qué buscamos? Hay más de 1 millón de víctimas de halogenosis iatrogénica en América Latina, en Iberoamérica. ¿Y eso significa? La halogenosis iatrogénica significa la enfermedad producida por las inyecciones clandestinas de biopolímeros, material aloplástico, silicona, polimetilmetacrilato, para aumentar con fines cosméticos cualquier parte del cuerpo. El biopolímero, que es un material aloplástico, tiene la particularidad de atravesar la membrana celular e integrarse al citoplasma. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que se envuelve con el tejido normal, y entonces, a la hora de usted querer devolver la forma a esa estructura anatómica, no siempre se puede, porque envuelve estructuras nobles como arterias, nervios, y entonces usted puede, aparte de la deformidad de lo grotesco que puede verse, dejar un área sin inervación, y esa parte deja quedarse torcida en su cuerpo, en su expresión. Entonces, junto a 5 colegas, 2 de España, 2 de Brasil y 1 de Colombia, hemos lanzado esta alerta a través de nuestro canal de YouTube López Tallá, con el documental Besos de Plástico, donde alertamos, presentamos cómo vienen los productos que se pueden inyectar para embellecerse y qué medidas usted debe tomar para cerciorarse de que esto sea lo que le inyecten. Aparte de esto, en el documental Besos de Plástico, nosotros tenemos varias pacientes que dan testimonio de cómo fue el proceso, cómo se sentían, y en algunos de los casos, que eran en los labios, pudimos hacerle una armonización labial y devolverle una sonrisa más o menos normal, y entonces esos mismos pacientes alertan de verificar. Una simple búsqueda en Google puede hacer la diferencia en que usted sea la víctima de esta deformidad irreversible o que tenga el cuidado de postergar. Yo le digo, hágale una foto con el teléfono, búsquelo en Google y vuelva después a donde el médico.
Ahora, amigos televidentes, vamos a pasar a ver parte del documental de biopolímeros que el doctor López Tallá con unos colegas ha producido y que tiene un significado interesantísimo que explicará en ese documental. Así que, doctor López Tallá, como siempre, muy agradecido por su tiempo. Y usted tiene oficina también, aparte de Santo Domingo, en Punta Cana. Así que si quieren visitar al doctor Luis López Tallá aquí en República Dominicana, sus oficinas están aquí en Santo Domingo y en Punta Cana. Será hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Un placer. Las inyecciones clandestinas de polímeros, biopolímeros, silicona, polimetilmetacrilato o metacril y otras sustancias aloplásticas producen deformidades en la boca y otras partes del cuerpo que muchas veces pueden ser fatales o irreversibles. Las víctimas de la halogenosis iatrogénica superan el 1.000.000 de personas en toda Iberoamérica. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la conclusión de otro programa de Perspectiva Latina, donde esperamos que el contenido haya sido de su agrado e informativo, que eso es el propósito. De manera que nada, será hasta la próxima semana. Yo soy José Saiter.